Buenas noches. Esta es una nueva emisión de Interpelación, programa que hacemos desde la ciudad de Buenos Aires para todo el país. Yo quiero recordarles que los invitados a nuestro programa, que son entrevistados acá masivamente o colectivamente por nuestros colegas, entre los cuales me incluyo, lo hacemos siempre con el sentido de dar la mayor cantidad de pluralidad de opiniones para que usted tenga la posibilidad de evaluar qué es lo que dicen los invitados a través de las preguntas nuestras. Somos muy respetuosos de todos ellos, aunque a veces de pronto tenemos que clavarle alguna alfilercita. Pero hay algunas cosas que no nos gustan. Por ejemplo, los otros días nosotros invitamos acá a un dirigente político, el señor Julián Licastro, del Partido Justicialista, y bueno, nos agradeció mucho que lo hubiéramos hecho porque decía que hacía muchos años, quizás más de 10 años, que él no aparecía en un programa de televisión. Y nosotros éramos, en este caso, los primeros que habíamos tenido la deferencia de invitarlo. Pero resulta que pocos días después fue a otro programa y dijo exactamente lo mismo, como si fuera la primera vez que aparecía. ¿A vos qué te hace pensar esto? ¿Dije? ¿Se olvidó que había estado acá? Bueno, yo digo que después de esto a algunos le crece la nariz y otros pierden internas. Es el síntoma. Ah, bueno, está bien. Esa es una buena definición. Bueno, hoy vamos a hacer un programa de interpelación con la presencia de un alto funcionario de Estado, como es el secretario de Comercio Exterior, el doctor Ricardo Campero, quien ya está sentado en nuestra mesa de interpelaciones. Van a estar también esta noche alguien conocido por todos ustedes como es Guillermo Patricio Kelly, que siempre amenaza con denuncias y nuevas denuncias, y bueno, nosotros le recibimos las denuncias, le tomamos declaración de lo que él dice, pero también queremos preguntarle algunas cosas porque de pronto nos desborda con tal cantidad de palabras y de denuncias y de cosas. Queremos a veces también algunas pruebas concretas, no sé si las trajo o no, pero viene con una valijita llena de papeles. Está sentado, ustedes lo vieron a Kelly, en nuestro saloncito de Pasos Perdidos, es casi un parlamentario más ya en la Argentina, pero junto a él está el flamante secretario general del Partido Socialista Democrático, el señor Francisco Pasini, que es no una nueva figura en la política argentina, pero sí un hombre que accede por primera vez a la conducción de su partido. Y en el tramo final de interpelación nos ha prometido venir el gobernador de San Luis, el doctor Adolfo Rodríguez Sá. Estos son los personajes que esta noche van a hacer el programa Interpelación para usted que lo está viendo cómodamente desde su casa. Hacemos un cuarto intermedio y enseguida comenzamos con el doctor Ricardo Campero. Usted la última vez que estuvo acá era secretario de Comercio, pero de Comercio Interior. Y poco después de ese programa que hicimos, usted pasa a ser secretario de Comercio Exterior. Y poco después nos enteramos por las versiones periodísticas, y extraoficiales primero y casi oficiales después, de que Comercio Exterior iba a pasar a depender del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿De dónde depende Comercio Exterior? Bueno, en primer lugar quiero decir que yo era secretario de Comercio, que incluía Comercio Interior, Comercio Exterior y Turismo. A partir de diciembre del año pasado estoy encargado únicamente del tema Comercio Exterior y Turismo. Y estamos en este momento con un proyecto de ley en Cámara de Diputados que promueve la transferencia de un sector del comercio exterior, esto es la negociación y la promoción comercial, a la Cancillería, como usted afirma efectivamente, en la intención del gobierno precisamente de que la Cancillería juegue un rol, o el esquema de la política exterior juegue un rol en la expansión del comercio exterior argentino. La respuesta concreta es que
hasta que el Poder Legislativo nos exprese. Obviamente mi pertenencia es en el ámbito del Ministerio de Economía de la Nación. Y el turismo, si pasa a depender de comercio exterior, es decir, depende de comercio, dependía de comercio. Si pasa a depender de comercio exterior, ¿se refiere a todo el turismo, al turismo interno de la Argentina también? Turismo interno y turismo externo. Bueno, no, yo no lo tengo muy claro, pero me gustaría que después, ¿Cómo no? en el transcurso de este programa, usted nos dé alguna explicación ¿Cómo no? un poco más amplia de esto. ¿Cómo no? Ahora hacemos un pequeño cuarto intermedio y enseguida empezamos en interpelación con el doctor Ricardo Campero, secretario de Comercio Exterior de la Nación Argentina. Y comenzamos interpelación con el secretario de Comercio Exterior, doctor Ricardo Campero. Doctor Campero, yo no tengo muy claro lo de que turismo dependa de comercio exterior o de la Cancillería o del Ministerio de Relaciones Exteriores, porque entiendo en cuanto al turismo hacia el exterior, que venga para acá o que salga de acá para allá, pero ¿qué tiene que ver el turismo interno de un señor que viaja a Mar del Plata y que eso esté encuadrado en las relaciones exteriores de un país o en el comercio exterior? Bueno, hay dos maneras de responder a su pregunta. En primer lugar, y esto es casi una constancia en todo el mundo, o en los países más desarrollados al menos, en donde turismo pertenece a la cartera de comercio exterior. Y en segundo lugar, que esto se ubica en la estrategia de la política económica del gobierno precisamente a generar a partir del turismo un ingreso de divisas o una sustitución también de divisas, ya por la incorporación de nuevos turistas al circuito argentino o ya precisamente para que los argentinos tengan otras opciones turísticas en vez de ir al exterior. Es decir, procuró dársele una fuerte motivación desde una cartera que maneja una estructura de prácticamente 80 oficinas comerciales en el exterior para que se haga la difusión correspondiente y desde esa cartera también los ajustes estructurales correspondientes en términos de negociaciones comerciales a los efectos de promover un flujo importante de turismo y que este sector se incorpore definitivamente a una actividad creativa en términos productivos. En cuanto a la pertenencia, y quedando aclarado así, si así resulta, del turismo en comercio exterior, queda la interpretación correspondiente a la pertenencia en la Cancillería, pues sigue la suerte de comercio exterior porque, repito, se lo ubica en el camino tanto de la promoción comercial como de la negociación, pero esto, al menos de la pertenencia a la Secretaría de Comercio Exterior, es una constante que se ve en muchos lugares del mundo. Doctor Campero, perdóneme. Los diarios de esta mañana, La Nación, que tengo delante mío, dice que esta semana se conocerían importantes novedades en materia. Y más abajo precisa: Ricardo Campero anunciaría a los miembros del Consejo Asesor de Comercio Exterior algunos instrumentos para alentar las exportaciones. Usted todavía no hizo esos anuncios. ¿Por qué no nos adelanta alguno? No digo lo más importante porque entiendo que todos serán importantes. Bueno, tampoco lo menos importante, campeón. Somos sin papelones acá. Bueno, quiero señalar ante todo que yo no voy a dar estos anuncios ante el Consejo Asesor de Comercio Exterior. En última instancia, el Consejo Asesor de Comercio Exterior ha elaborado conjuntamente con nuestro equipo el conjunto de normas que se va a dar, lo cual indica claramente una participación del sector empresario en la elaboración de muchas de las normas que integran nuestra política. En segundo lugar, no sé si va a ser en el transcurso de esta semana, no quiero despertar expectativas en demasía y generar la frustración consecuente, pero sí estamos elaborando un paquete de normas que en última instancia completan la reglamentación de la Ley de Promoción de Exportaciones y propende a generar un cambio estructural en la estructura promocional, en el camino de vincular a la sustitución de importaciones con la expansión de las exportaciones y al mismo tiempo con un fuerte contenido, diría yo, federalista, a los efectos de que el comercio exterior deje de ser un acontecimiento pampeano y portuario para que sea un acontecimiento territorial que integre al conjunto productivo nacional. Fuera de esto no puedo decir nada más. ¿Qué y a dónde podemos exportar, Campero? Es una muy buena pregunta. ¿Qué
lo que la Argentina está en condiciones de exportar y que no exporta como consecuencia de una estructura basada en un proteccionismo en el sentido de privilegiar a determinados sectores en vez de promover al conjunto de las actividades productivas. Aviones y arroz, por ejemplo. Yo diría que aviones y arroz, pero fundamentalmente los productos que integran los ejes, las ventajas comparativas en términos dinámicos de la Argentina, esto es nuestra agroindustria, nuestro sector energético y nuestro sector tecnológico. La combinación de ambas franjas, más la participación regional o donde esté la asignación regional correspondiente de los recursos, nos da a nosotros la ecuación de lo que debería ser el modelo de la semiespecialización de las exportaciones argentinas. En última instancia creo que me acerco mejor o con más precisión a su pregunta si digo que vamos a dejar el camino de promover todo, bajo el concepto de que el que promueve todo no promueve nada, para pasar a promover aquellos sectores en donde tenemos nichos con posibilidades de competir en el comercio exterior, y entonces acá viene el qué. Lo importante no es competir, sino es no competir. El 40% del comercio mundial se desarrolla en términos de productos que participan casi monopólicamente en el mercado internacional, y estamos precisamente en busca de esos nichos, del producto argentino, del producto que puede estar en los distintos mercados mundiales. En cuanto a dónde, a todos lados. En cada país hay un segmento para la producción argentina. Y si bien debo decir que me atrae la posibilidad de la exportación del Lejano Oriente, aprecio de que hay productos que pueden entrar al mercado uruguayo y también al mercado del Lejano Oriente, pero no voy a abordar o no vamos a abordar el mercado del Lejano Oriente hasta tanto no satisfagamos las necesidades del mercado uruguayo. ¿El problema nuestro no es que estamos exportando impuestos? El tema tendría respuesta, yo creo que una parte es así, como señaló usted, pero el tema tendría una respuesta total si decimos a qué tipo de cambio. Un tipo de cambio distinto del que tenemos, los impuestos serían relevantes. Yo creo que cada vez más la presencia de los impuestos son irrelevantes. Además, yo soy partidario de que no se exporten impuestos, pero esto es justo en el marco de una sociedad que tributa impuestos, que no es el caso de la Argentina. Se hicieron 3 menciones, Campero. Acá se habló de sentido federalista, dijo usted, luego se dijo Lejano Oriente y luego mencionó aviones Corbacho. Le pregunto por qué entra, creo, en la órbita de las exportaciones, del Plan General de Exportaciones. ¿Qué pasa con los aviones Pucará que Córdoba iba a exportar a Irak? ¿Y qué pasa con la fábrica de motocicletas Honda, que parece que se está dilatando demasiado en el tiempo? Bueno, usted me hace una pregunta de 2 temas que no están bajo mi órbita. En última instancia, sobre una tengo referencia, que es el primer tema de los Pucará, y voy a dar una respuesta que procuro ser el secretario de Comercio Exterior de un país maduro, y los países maduros no discuten los temas bélicos o del comercio bélico en la superficie. Por lo pero tanto, hay una gran discusión. ¿Cómo? Perdón que le interrumpa, pero hay una gran discusión pública en torno a estos problemas. Digamos que hay una lamentable gran discusión pública que prefiero no abonarla. Habría que venderle aviones también a Irán. No sé, esta es una pregunta que está estrechamente vinculada con la política exterior argentina, que a su vez responde también, entre otras cosas, necesidades económicas argentinas. Yo no digo de que se venda o no se venda, simplemente de que el gobierno va a decidir este tema conforme a los intereses nacionales. En segundo lugar, usted me hace una pregunta que en su profundidad técnica no la conozco, cuál es el caso de Honda. Sí entiendo que en el conjunto de los 2 temas hay una reivindicación muy sentida y justa de parte del gobierno de la provincia de Córdoba, y que creo que se corresponde con un sesgo objetivo que existe en la política argentina, cuál es que nuestras provincias son convidados de piedras en temas de estas características. Y el gobernador de Córdoba, como otros gobernadores argentinos, se caracteriza precisamente por generar desarrollo desde su propio ámbito. Yo siempre digo que cuando todos, en las distintas esferas que estemos, promovamos desarrollo, se va a hacer más fácil al conjunto de la sociedad argentina desarrollarse que concentrado todo el poder de decisión, en nuestro caso en el poder central. No doy respuesta técnica porque no puedo en el caso de Honda, porque sé que hay elementos que hacen a la integración productiva, y acá hay que contemplar una ecuación que dé respuesta por un lado a la ecuación productiva y por el otro lado a la integración productiva, y por el otro lado a la integración nacional. Acá hicimos una integración productiva fundamentalmente con un eje metropolitano, lo cual obviamente tiene un sesgo
injusto desde el punto de vista de la asignación territorial de recursos, y por el otro lado tenemos el problema de la integración nacional, y esto es lo que hay que compatibilizar, y yo estoy absolutamente convencido de que lo vamos a compatibilizar. Concuerda usted, perdón, para completar, concuerda en ese caso con Angelos, porque esta mañana Angelos y La Cerca tuvieron un diálogo frente al presidente del Senado, Víctor Martínez, y parece ser que el señor Angelos se retiró bastante disgustado con la posición de La Cerca. ¿Usted Bueno, si coincide se con retiró disgustado el gobernador Angelos, y por lo tanto el disgusto es con mi colega el secretario de Industria, hasta que no conozca los términos del disgusto no puedo valorar esta situación. Sí reconozco que, como con otros gobiernos provinciales que también reivindican producciones industriales a los efectos de sus provincias, yo comprendo esta posición, aún también cuando comprendo las necesidades de que este desarrollo se dé en el marco de una política de integración productiva nacional. Acá hay que compatibilizar las dos cosas, y yo creo que cuando se analiza a fondo este tipo de medidas, salvo que se traten de importaciones que vienen a hacer fazón o inversiones que vienen a hacer fazón en la Argentina, que creo a priori que este no es el caso, nosotros tenemos la obligación de pensar el proceso industrial argentino y el proyecto industrial argentino en términos continentales, en términos territoriales, y repito, no solo en términos metropolitanos. No conozco los términos de la discusión, Maxi, me estoy enterando por usted de la reunión de esta mañana, pero creo que en ambos hay una gran dosis de fundamentos en las reivindicaciones que efectúan, pero también los conozco a ambos con una gran dosis de realismo, y en este caso, en el caso del gobernador Angelo, que es un gobernador que está muy motivado para generar en su provincia un eje de desarrollo con miras a su inserción en el comercio internacional. Yo debo señalar en este caso que para nosotros, Secretaría de Comercio Exterior, constituye un aporte todo lo que ellos están haciendo, porque muchos mercados están teniendo un color cordobés. Lo que pasa es que creo que con respecto al problema de una fábrica de motocicletas, una fábrica japonesa como esta que se mencionó, sí, se mencionó a Honda, ¿no? Hagamos de cuenta que esto no es publicidad porque no lo es, sino que es información pura. Creo que el problema es que existe ya una fábrica de motocicletas de Argentina que se llama Sanela, y me parece que ahí es un problema también competitivo entre una empresa nacional y una empresa extranjera, mucho más desarrollada la extranjera, la japonesa desde luego, pero que afectaría también la producción de una fábrica de capitales argentinos, ¿o no es así? Yo creo que si el aporte de capital, el aporte tecnológico y el aporte de integración es importante, no tiene que llamarnos a temor que compita con industrias que ya están en la Argentina. En última instancia vamos a ampliar la estructura de la oferta argentina, vamos a hacer aportes al crecimiento de la economía argentina. La cuestión es si responden a estas tres naturalezas. No lo conozco al tema, pero si no hay integración industrial, no hay integración en términos productivos, no hay aporte tecnológico, yo no le encuentro ninguna ventaja, pero si lo hubiera, y se trata, que no creo que ese sea el caso también, de cerrar el mercado argentino a los efectos de, porque el mercado argentino está cerrado, no ofrecer productos de mejor calidad, no mirar con el perfil de las exportaciones, únicamente mirar con el perfil del mercado interno, también nos equivocamos. Acá se trata de compatibilizar todas estas circunstancias. No todas las inversiones, porque son inversiones, son buenas, y no todas las protecciones, porque son protecciones, son buenas. Campero, hace unos días terminó, o hace horas diríamos, una gestión de ustedes en el Brasil. ¿Esa gestión fue muy feliz porque vamos a equilibrar un poco la balanza comercial con los brasileños? ¿O fue también feliz para los brasileños porque había una deuda que la Argentina en último caso va a pagar con mercaderías? Bueno, en primer lugar, nosotros ni esta ni ninguna la pagamos con mercadería, las deudas. Pero usted va a un tema que obviamente creo que va a ser objeto de discusión en estos días. Nosotros al acuerdo con Brasil lo hicimos en la perspectiva de cómo concebimos la integración latinoamericana, y en la relación con Brasil procuramos un equilibrio cuantitativo y cualitativo en lo estructural. Prima facie es justa la reivindicación de los sectores industriales que señalan que resolvimos el tema cuantitativo, pero no cualitativo. Y digo prima facie porque la conclusión sería otra si se tiene en cuenta el proceso de desindustrialización que vivió Argentina en los últimos años, por un lugar, en un caso, y en segundo lugar, si se tiene en cuenta el rol que juega el petróleo como elemento de ajuste en el equilibrio bilateral.
nosotros que cerramos este acuerdo en donde vamos a exportar petróleo a Brasil, que complementa un acuerdo que hicimos para exportar petróleo al Paraguay, esto se complementa con un hecho que es nuevo en la Argentina. Estamos participando en el mercado mundial de petróleo porque también estamos importando petróleo, o estamos por importar petróleo. Y importar petróleo para nosotros en África, o importar petróleo para nosotros en el Medio Oriente, implica exportar productos industriales, porque lo hacemos en base de acuerdos precisamente para colocar nuestros productos industriales. Entonces la propensión hacia la exportación industrial surge por lo multilateral más que por lo bilateral, aun cuando lo bilateral lo resolvemos con continuar la renegociación del acuerdo parcial número 1 de Aladi, que se define, que es donde está el tema de lo industrial negociado específicamente, que nos vamos a reunir el 12 de agosto, en tanto y en cuanto Argentina aspira en la relación con un país de la naturaleza con Brasil a no solo tener equilibrios cuantitativos, sino a tener equilibrios en términos cualitativos. De todos modos, el acuerdo creo yo que es bueno, teníamos un déficit de 350 millones de dólares que no lo vamos a tener más, vamos a colocar 1.350.000 toneladas de trigo en un momento en que el mercado mundial de trigo realmente está bastante dificultoso y vamos a tener la posibilidad de incrementar las exportaciones de combustibles y elementos derivados del petróleo en 200 millones de dólares este año, lo cual nos va a permitir que las destilerías trabajen a full, y la destilería es una actividad industrial, y al mismo tiempo operar en el mercado mundial de petróleo con las características que les señalaba. Nuestra importación de petróleo, ¿cuánto significaría en millones de dólares a su vez? Mire, nosotros podemos importar petróleo para derivar a terceros mercados, o podemos importar para elaborar sus productos en la Argentina y reexportarlo, o podemos importar para liberar petróleos nuestros buenos e importar petróleos no de esas características para derivarlo el petróleo nuestro hacia terceros mercados. En definitiva, vamos a ir a un balance que nos permita totalizar todo. Le digo, en este momento estamos operando en importaciones, que es a su pregunta, para responder concretamente a su pregunta, en operaciones de importación de petróleo de 300 millones de dólares, lo cual no implica que todo ese petróleo va a entrar a la Argentina por un lado, y en segundo lugar que esos 300 millones van a entrar neto porque vamos a triangular, participar de una manera distinta en el comercio internacional, o lo estamos haciendo, más que vamos, lo estamos haciendo. Campero, ¿se puede hablar en este momento que ustedes tienen muy presente la necesidad de exportar mano de obra argentina? Yo diría que no solo lo tenemos presente, sino que desde el punto de vista nuestro es fundamental. Acá o pensamos en términos de reactivar la economía, o nos tenemos que rendir a la posibilidad de herir de muerte a las estructuras productivas argentinas. Hemos vivido un proceso de desindustrialización, de producción en términos de insumo, de pérdida de participación de la obra de la mano de obra nacional en la estructura industrial argentina, muy grave. Si esto lo llevamos a términos cuantitativos, la pérdida de posición relativa de las pequeñas y medianas empresas en la Argentina en estos últimos años también han sido dramáticos. Me estoy refiriendo a los últimos años del proceso. Consecuentemente, mi respuesta es absolutamente positiva, pero también en el marco de determinadas consideraciones. ¿Cuál es, qué tipo de proteccionismo se requiere en la Argentina? ¿Cuál es el tipo de inserción internacional que requerimos? Y cuál es la maximización en términos nacionales de los beneficios del comercio internacional. Porque si de lo que se trata es importar insumos, cualquier tipo de insumo para una leve elaboración en la Argentina, y su posterior reexportación, no vamos a convertir a la Argentina en un país fasonero. Queremos la integración industrial y el desarrollo industrial, que por otro lado la industria es la que genera la mayor posibilidad de captación de mano de obra en la Argentina y es la hegemónica en la composición del producto. ¿Y por qué no nos da una idea de cuáles pueden ser las industrias que en este momento se benefician con la exportación? En primer lugar, puedo decirle de que en nuestra estrategia está que ningún sector esté peor que hasta este momento. Mejor dicho, que todos los sectores mejoren en su posibilidad. En segundo lugar, le voy a dar una indicación. Las exportaciones el año pasado, porque además da la sensación que nosotros vamos a salir esta semana o la semana que viene con un paquete que es la primera medida que nosotros vamos a adoptar, y alguno me puede preguntar con justa razón, hace un año y medio que están ustedes en este gobierno y recién se les ocurre sacar esta medida. Nosotros en diciembre de... Exactamente.
Hace un año y medio que está. En diciembre del año 83... Usted está desde hace un año y medio. Yo estoy desde hace un año y medio, exactamente. Claro. Bueno, entonces voy a decir lo siguiente. Nosotros en diciembre del año 83 enviamos al Congreso, a los pocos días que asumimos, la primera semana, un proyecto de ley de exportaciones con el aporte de los distintos bloques parlamentarios enriquecimos un instrumento legal bastante interesante. En el mes de enero y en el mes de marzo sacamos 2 paquetes de medidas que instituyen instrumentos, diría yo, casi revolucionarios y algunos que son ejemplos en este momento en la política comercial exterior comparada. Me refiero al programa de intercambio compensado, al tratamiento de trading, a los tratamientos de consorcio de exportación. Lo que ocurre es que en el marco de una sociedad que pujaba por el ingreso en un esquema inflacionario de las características de la Argentina, la nota no era esa. La nota era el 30, el 20, el 25 y los problemas consecuentes a la puja por el ingreso que devienen de la inflación. Va a decir que nosotros estamos continuando un derrotero que se inscribe en resultados concretos. Las exportaciones argentinas el año pasado crecieron el 4%, y a pesar del incremento del consumo interno, las industriales crecieron el 9%. En el primer cuatrimestre... ¿Comparado respecto a qué? Al año 83. Con una tendencia que venía decreciente de las exportaciones industriales, revertimos una tendencia. Vale decir que no es que continuamos creciendo, revertimos una tendencia. Crecimos el 4% a pesar de los precios internacionales, porque nosotros no tenemos posibilidad de manipular los precios internacionales que son adversos para la Argentina. Y este año, en el primer cuatrimestre, para darle una indicación de elementos que publicó, elementos de análisis o de investigación de la Secretaría de Industria, los productos químicos en el primer cuatrimestre crecieron el 14.6% respecto al primer cuatrimestre del año pasado. Los productos siderúrgicos y no ferrosos, el 24.6%. Y las maquinarias crecieron el 70% en el primer cuatrimestre respecto al primer cuatrimestre del año pasado. Y las previsiones de este año para las exportaciones industriales son del 29%, en cuanto que son superiores, obviamente ustedes las conocen, a las previsiones nuestras anteriores, que son superiores a las expectativas que nosotros teníamos. Sí estamos cayendo en algunas exportaciones, como ser alimentos, bebidas y tabaco, y textiles y cuero, por la caída de los precios internacionales de los cueros y por la caída de los precios internacionales de los aceites. A pesar de esta situación, estamos revirtiendo la tendencia con mayor producción y de alguna manera acompañando y procurando vía las exportaciones insuflar desarrollo, insuflar... ¿Y respecto de las importaciones? ¿Las van a liberar? Es probable. ¿Es probable que liberen? Sí, antes, en el pasado, hubo liberación de importaciones. Hay quienes, cuando hablan de liberar importaciones, automáticamente piensan en términos de Martínez de Oz. ¿Usted qué dice? Bueno, en primer lugar, yo creo que es conocido que mi pensamiento con el pensamiento de Martínez de Oz... No estoy hablando en términos conceptuales, en la práctica. Nada que ver. En términos de la práctica, la naturaleza es distinta porque la naturaleza ideológica también es completamente distinta. Nosotros partimos de un tipo de cambio completamente distinto al tipo de cambio de Martínez de Oz. En segundo lugar, porque nosotros vía la importación no procuramos agredir a la industria nacional, sino ponerla en competencia, es decir, lo que se puede denominar la competencia que surja a partir de un arancel real concordante con la estructura productiva argentina. Y en tercer lugar, porque nosotros en este momento, y debido a situaciones claras de nuestro balance de pago, teníamos protecciones infinitas, esto es, prohibiciones absolutas de importar. Y nosotros tenemos una gran preocupación. ¿Cuál es? La ampliación de la brecha tecnológica entre nuestro país y los países en vía de desarrollo. En este momento de la automatización, del desarrollo de la ingeniería genética, del desarrollo de la robótica, cerrar un círculo en la Argentina realmente es precisamente hacerle el juego precisamente a los intereses que hablaban. ¿Qué van a importar? ¿Qué van a importar? ¿O qué van a liberar para poder importar? Mire, no lo tenemos decidido, puedo decirle mi opinión. Yo creo que hay que liberar absolutamente todo. Lo importante es que lo que se libere genere los recursos suficientes como para el desarrollo. Nosotros creemos que hay sectores sociales que deben subsidiar de alguna manera el desarrollo en la Argentina. Por lo tanto, vía el consumo pensamos hacerlo. Vale decir que en última instancia la apertura se hace en función de la expansión industrial y de la expansión del comercio ahí está exterior, la diferencia clara. Y esta es la diferencia sustancial. No lo había esta es la explicado. diferencia sustancial. Esta es la diferencia sustancial. En última instancia, si alguien quiere, no sé si este va a ser el resultado del esquema, lo estamos analizando,
importar un Mercedes-Benz y pagar los derechos correspondientes que me permitan exportar 10 autos argentinos o de producción argentina y cambiamos 1 por 10 en términos de producción, de más está decirle que desde el punto de vista mío es saludable. Ahora Doctor, acá hay un elemento político, lo estamos Perdón, analizando. quería preguntarle finalmente, ¿cuál es el porvenir o la perspectiva de nuestros granos y nuestras carnes en un mercado en el cual Estados Unidos está subsidiando el desarrollo agropecuario y el mercado común europeo se está casi ya autoabasteciendo? ¿Cuál es el porvenir? Difíciles las perspectivas, muy difíciles y paradójicas. Quienes nos enseñaron que nos teníamos que especializar en la producción de granos y de carnes porque éramos más eficientes para intercambiar nuestros productos con bienes industriales que decían que ellos eran más eficientes, son los que en este momento nos cercenan las posibilidades de exportar nuestros granos y nuestras carnes. Paradójico porque quienes nos piden esto, o los que nos promueven esta situación de dificultad, son los países a quienes les debemos. Es decir, es un poco, nos piden los que no nos dejan. Correcto. Nos piden lo que no nos dejan. Y también resulta paradójico que quienes señalaron que la competencia en términos internacionales había que efectuarla sin práctica de subsidios y todo este tipo de cosas, son los que a nosotros nos están causando este problema. Pero yo creo que estos desafíos hay que aceptarlos. La realidad en estos casos es tal cual es y no tal cual queremos que sea. Y pues bien, el costo económico que ellos van a afrontar por sustentar una competencia como la que sustentan en la Argentina es un costo económico importante. Y entonces es un tema de capacidad de aguante. Es decir, ¿quién aguanta esta pulseada? La República Argentina está dispuesta a dar lucha en el mercado internacional en la defensa de su producción. Y en eso estamos. Y a pesar de estas circunstancias, acabamos de firmar este convenio con Brasil. A pesar de estas circunstancias, hicimos el convenio que hicimos, el marco de convenio que hicimos con la Unión Soviética. A pesar de estas circunstancias, establecimos la relación que establecimos con la India. Es decir, partimos de la base siguiente. La actitud de las grandes potencias en términos de comercio internacional a nosotros no nos condicionan la política, por el contrario, damos lucha. Doctor Campero, la interpelación llega a su término, por lo menos con usted. Le agradecemos mucho que haya estado esta noche con nosotros y nos haya aclarado algunas cosas que están en este momento en el tapete, sobre todo después de las reformas económicas. Muchas gracias. Gracias. Hacemos un pequeño cuarto intermedio y enseguida seguimos en la interpelación con la presencia de Guillermo Patricio Kelly. Estamos hablando justamente con Guillermo Patricio Kelly, que es nuestro interpelado de ahora, que nos pide que seamos cordiales con él. Y yo le digo que con él, nosotros somos cordiales con todo el mundo. Él nos hace a veces difícil que la cosa sea cordial. Mucha sonrisita, pero usted de pronto se enoja. ¿No es cierto? Bueno, sonrisa es una cosa, risa es otra. Bueno. Yo hace un rato le decía acá al señor Corbacho que los chinos dicen que la mejor manera de llorar es reírse. Kelly, yo no le voy a preguntar ni para quién trabaja usted, ni quién le da información, ni nada de eso, porque usted no me va a contestar. Pero aunque sea una pregunta muy vieja, aquella vez del secuestro, ¿por qué lo liberaron a usted? Es una pregunta muy buena, esa. Me equivoqué, va. Muy buena, y me da una oportunidad. Porque la interpelación es ping-pong. Sí, sí. Hay muchísima gente, señor periodista, que fue secuestrada por distintas bandas que conforman la asociación ilícita Gobierno Subterráneo No Tan Paralelo. Ya Gordon tiene un pedido inicial de 16 años. Pero le voy a contar esto porque la pregunta, le digo, es muy buena. Tuve que ir con el coche al taller. Y al sacarlo del taller me para un señor. Y me dice, quiero darle la mano. Esto fue el día viernes pasado. Quiero darle la mano. Digo, mucho gusto. Me dice, usted es mi vengador. ¿Cómo su vengador? Me dice, sí, yo fui secuestrado por Gordon padre y Gordon hijo. ¿Cuándo? Antes de que lo secuestraran a usted. En la combi, precisamente. ¿Y cómo me lastimaron? Digo, ¿y quién es usted, señor? ¿Hizo la denuncia? Sí, una cosa, me sacaron del restaurante en San Isidro
y la denuncia tomó de oficio la seccional de San Isidro, la policía de la provincia de Buenos Aires. Perdón, señor, pero ¿cómo se llama usted? Y yo me llamo Slapa. Señor, bien, ¿no? Hizo la denuncia al juez. ¿Y quién iba a hacer la denuncia en aquel entonces? Dice, ¿quién corría el riesgo de ir a una seccional? O sea, la bandera del no te metas. Slava, dijo usted. Slapa. ¿Y él le explicó por qué lo habían secuestrado? Para robarlo. Y me describió bien al hijo de Gordon y todo lo demás. Yo estoy hablando con el juez de este hecho esta mañana. Y el tema es que, por ejemplo, yo me veo obligado ante su pregunta a volver a repetir lo mismo. Cuando Gordon me tiene secuestrado y me están torturando en los aledaños de Rosario, dice, porque vas a tener que llegar a un acuerdo. Julio Bárbaro llegó a un acuerdo con nosotros. Julio Bárbaro, vuelvo a repetir, fue secuestrado junto con Gallego en Libertad, en la calle Libertad y Corrientes de la capital federal, llevado bajo el pilotín, llevaba una ametralladora Gordon, y lo torturaron bajo el signo, bajo la música de marchas nazis en alemán, y le hacían el submarino, etcétera, etcétera, y todavía apretaban una gallina, la hacían agonizar en el oído de la cabeza encapuchada de Gordon, de Gallego, y le decían que estaban matando al otro. Y llegan a un acuerdo, por la cual Julio Bárbaro lo cumple, diputado de los descamisados, cabecitas negras, etcétera, etcétera. ¿Cuál es ese acuerdo? De no decir que había sido secuestrado por Gordon, por los Gordon. Y él cumple con ese pacto. A lo mejor no tiene la constancia, la evidencia total, ¿o sí? No, ¿A usted la le tiene, consta que la tiene? yo se los voy a explicar ahora porque es muy importante esta pregunta. No, es que nos va a meter en un lío con el diputado Bárbaro, porque va a venir acá y vamos a tener una querella después. Si me permite decir una cosa, lo que digo está ajustado a la verdad y obra en la justicia. No, yo no Por lo dudo tanto, que, no hay perdón, problema yo no tener... dudo que esté ajustado a la verdad. Yo lo que digo si tiene constancias concretas de ese asunto. Me las dijo él para mismo a afirmarlo mí así. y se las dijo al juez Dibur, José Dibur, juez federal. Correcto, ¿Correcto? correcto. Pero cuando lo llaman, la misma voz que lo estaba torturando cuando estaba encapuchado, que era Rufo, el prófugo, que tiene esta criatura, que pido a las madres argentinas, no solamente a las de Plaza Mayo, a todas las madres argentinas, y sobre todo toda la gente que vive en la calle Soler, donde está Rufo, prófugo, junto con su mujer, y que tiene una criatura que no es de él, ¿no? Y que el doctor Alfonsín se comprometió en España y acá. A ver, perdón, ¿por qué no corre usted esa foto? Porque no aparece, no va a aparecer en pantalla. ¿Y esta chica quién es? Esta es una chica secuestrada, los padres también, y fueron a parar a manos de la banda de Gordon. Y en un careo que yo tuve con Gordon, pedí al juez, a vuestra señoría, mostrándole esta foto y otras cosas más, que se habían perdido durante 9 meses en manos de Somoza, el ex juez. Al final Gordon reconoció ante la abuela, que había hablado con el doctor Alfonsín en España en uno de los viajes, que la Marta Cordero de Rufo no podía tener familia porque había sido operada a los ovarios en el Sanatorio Antártida. Pero andan a cuesta con esta criatura estando prófugo. Que figura como Gina Rufo y es Rutilo Artés de apellido. Efectivamente. Entonces yo pido a todas las madres argentinas es decir, cualquiera que la encuentre, tenemos que conseguir rescatar a esta criatura y a todas las que faltan y que sabemos que está viva. Y esto no lo pido en nombre de ninguna organización de los derechos humanos, y menos extranjeros. Lo pido como argentino. Pero quiero terminar con esto de Bárbaro, para que no nos asustemos frente a Bárbaro, porque Bárbaro no es ningún bárbaro, ¿cierto? No, por Cuando lo supuesto, llama por teléfono Rufo, es un hombre... cuando lo llama por teléfono Rufo, le dice, ¿por qué nos vendiste ante Kelly? Y entonces, él me había contado después, a posterior de mi secuestro, y dice, a mí me hicieron lo mismo y fue Gordon, es cierto. ¿Y por qué te callaste la boca? Dice, ¿quién iba a decir algo en esa época? O sea, lo mismo que el señor Lapa y muchísima gente, porque la pregunta madre tiene del señor periodista. Y entonces Bárbaro le contesta por teléfono a su interrogador anterior y torturador. Dice, es que yo no dije nada. Ustedes le contaron a Kelly que me habían secuestrado a mí. Me voy explicando. Sí, señor. Hay muchísima gente que fue secuestrada, extorsionada y dejada en libertad. Pero había una agenda que tenía Paladino, Rufo, el Gordon, ¿Qué Paladino? Otto Paladino, prevenido en el penal militar de Magdalena y jefe de la CIDE, del gobierno de Isabelita. Y en eso estaba el nombre de Nahum. Y hubo gente también en libertad después de la extorsión, como muchísima otra gente. A otros los mataron como
a Manuquian, el sobrino, y al tío, porque habían dado cuenta a la policía. Entonces el tema es que hubo muchísima gente que fue secuestrada y sigue siendo extorsionada. Yo no estoy dispuesto ante ningún secuestro a callarme la boca. Y la banda de Gordon ya empieza a tener justicia detrás. La justicia, como dicen los griegos, está sintetizada por una tortuga, es lenta pero segura. Pero aquí, que en noviembre del 83, esto está firmado por 2 jueces, 2 fiscales, está clarito aquí, en forma muy clara. No, pero explíquenos porque la Claro, gente... pero para que veamos así un poco para hacerlo bien, ¿no? Sí. Había una agenda codificada que estaba en la agencia Magíster. Y cuando Somoza, por no cumplir con el rito de la ley como lo cumplió de la Chiesa en Italia, y después lo asesinaron en el sur de Italia, y no se cumplió el rito de la ley acá por el prevaricato, del cual sigo acusándolo a Somoza, estamos discutiendo esto en los tribunales, se va de ahí sin hacer las franjas que corresponden en las cajas de seguridad y llevarse los elementos y a los hombres a tomarle declaración, queman Otto Paladino, Oliva y Sant'Angelo, y la Adriana Gordo no era empleada de Magíster, era dueña de Magíster igual que ellos, y ordena a 3 empleados de Magíster cuyos nombres están acá, desde el 83, noviembre, pasaron 2 años, y queman todo el material negro. Primero lo llevan a la baulera y después lo queman. La quemazón de eso significó perder las pruebas de los que cobraban en negro de la AAA. ¿Quién pagaba? Pagaba la mafia. ¿Qué es la mafia? La mafia es una asociación ilícita contemplada en el artículo 210, que está reformado ahora, que dice que la reunión de 3 o más personas para cometer delitos indeterminados Sí. es una asociación ilícita para delinquir. Sigue sin respuesta. ¿Quién pagaba? Pagaba el botín de guerra, la droga, pagaban los asesinatos. Usted habló de que pagaba la AAA. La AAA es la conformación de la asociación ilícita, pero había jefes de esto. ¿Quiénes eran? Macera, Otto Paladino, Camps, Verplassen y todos los que están procesados en estos momentos. ¿Esa era la AAA? ¿Cómo? ¿Esa era la AAA? La AAA es la refundición, lo perrega por supuesto, acordémonos de... La AAA está con la causa número 6511, asociación ilícita AAA, en manos del juez federal número 5, doctor Archibald, Secretaría Filosof. Y está siendo investigada y tiene 28 cuerpos en estos momentos. Gordon ya tiene preventivo igual que el hijo por asociación ilícita. La pena máxima por asociación ilícita ahí es perpetua. Perdón. Ahora, ¿qué lío? Usted dice que están discutiendo todavía esto. ¿Será por eso que usted va a los tribunales en días feriados o fuera de horario y entra tranquilamente? Para la justicia hay feria. Para los jubilados hay congelamiento de su mensualidad. Y para los miembros del Congreso no. No estamos en democracia. Sí. Pero Sigamos. fuera de hora es día feriado. ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver eso que usted dice? El 9 de julio para el crimen no es Fuera de feriado hora. para mí. Y es día feriado. No es feriado. Tanto es así que fui el 9 de julio Sí. y se abrió el despacho del juez. Porque esa es la ley. ¿Y por qué se abre para usted y no se abre para la generalidad de la gente que puede ir a tribunales con asuntos apurados también? ¿Y por qué no querrán ir? Yo hago valer mi derecho porque mi bandera es la Argentina, no la del no te metas. ¿Y lo encontró el juez? Lo encontré al secretario del juez, el doctor Filosof, quien me atendió mi El 9 de demanda. julio. El 9 de julio, ¿Usted no le había hablado que iba a ir primero, previamente, para por lo menos que lo vaya a atender? el día anterior. Ah, lo habló. Claro. Correcto. Y tuvo la actitud democrática como corresponde, porque es un agente público, le paga al pueblo, de abrir el despacho como corresponde frente a la seriedad de la denuncia. Kelly, Bueno, ¿por qué no nos explica un poco el caso Guglielminetti? O Guglielminetti, porque... ¿Usted parece que sabe algo? No, yo no Lamini? sé nada. Yo leo los diarios, usted aparece cada 2 por 3 haciendo denuncias y ampliando la cosa. Yo le confieso que en ese momento que me produce una gran confusión. Es cierto eso. También producía confusión a los jueces y a la justicia en Italia, país de 5.000 años de historia, que le costó la vida durante 9 años a 11 jueces, fiscales, periodistas, etcétera, etcétera, que fueron asesinados por la mafia. Sí, Le pero- costó la vida de la Chiesa, le Sí. costó la vida debajo de un puente a Roberto Calvi, y le Sí. costó la perpetua en Estados Unidos a Michel Sindona. Sí. Nos confundimos, es correcto. Pero Esto es un esto que hecho usted dice de in- Italia está ligado con la Argentina. ¿Tiene en alguna este duda? caso.
el último dictamen del Parlamento italiano, integrado por 37 parlamentarios de todas las corrientes políticas, comunista, democrática, cristiana, incluso la democracia social, es decir, el almirante. Los 37 firman en común acuerdo con los jueces que está terminada la investigación en principio sobre esa mafia, que han destruido la pirámide que estaba en Italia, dentro del mercado común europeo, pero fue trasladado organizadamente a Sudamérica, concretamente en el Cono Sur, concretamente está operando con ayuda de Stroessner y concretamente está operando en San Pablo. Y ahí está Licio Gelli, está López Rega, está Humberto Ortolani y otros. Pero usted compara la violencia, digamos, o la ejecutividad de la mafia italiana con esta gente de la Argentina. Yo le diría que nosotros hemos superado el rating de horrores del propio nazismo, en proporción de lo que fue una Segunda Guerra Mundial y en función de que tenemos 29 millones de habitantes. Es tremendo lo que ha sucedido. Bueno, pero ve ahí donde empieza la confusión. Usted recién mete al mercado común europeo. ¿Qué tiene que ver el mercado común europeo con todo esto? Porque ellos operaban en el mercado común europeo a través del Banco Ambrosiano, quebrado, Roberto Calvi ahorcado bajo un puente de Londres, la inmobiliaria Bonomi, la segunda del mercado común europeo, con la viuda de Bonomi, que fue presa por 5 millones de dólares, etcétera, etcétera. O sea, ellos operaban dentro del mercado común europeo. Yo le quiero contestar con respecto a una pregunta muy importante que usted me hizo. ¿Qué pasa con Guglielminetti? Para volver a la geografía argentina. Si no, nos vamos a perder. Y la audiencia creo que está pendiente de alguna respuesta importante sobre esto. Nadie se va a dormir, están todos escuchando. Sí, no, y no fachemos la confusión. El tema es muy sencillo, es grosso y lungo. No, Grosso acaba de ganar la interna. Escúcheme, Grosso acaba de ganar la interna del Partido Justicialista, no tiene nada que ver con esto. No agreguemos otro elemento de confusión. Nombre propio. Yo un día puse en la pizarra del nacionalismo, antes de que cayera Tecer, se va el Caimán, se va el Caimán, se va el Almirante. Entonces se me cayó toda una patrulla de la Marina, ya gorila, lista para tirarlo a Perón, y me preguntaban si eso era nombre propio o era de un Caimán. ¿Cierto? Usted me hace lo mismo. Pero el tema es esto. En el día de hoy, el juzgado federal, a cargo del doctor Fernando Archimbald, ha pedido la extradición a España de Guglielminetti por el secuestro de Guillermo Patricio Kelly. Ya lo tiene pedido el doctor Cardinale por el asesinato, secuestro y asesinato del ciudadano Naún, que estaba en la agenda y que no quiso seguir pagando. Y también el juez federal Pisone y secretaría Bosca de Mercedes, de la provincia de Buenos Aires, en la cual se encuentran mi documento robado también, más lo de la brigada Panqueque, la brigada asesina Panqueque, donde hay un solo todavía inexplicablemente prófugo, que es Jorge Rizaro. Entonces, tiene 3 pedidos Guglielminetti. ¿La brigada Panqueque qué es eso? Bueno, hay una revista de la editorial Atlántida, en la revista Gente, también la tiene el Juzgado Federal, la tiene la Fiscalía Nacional de Investigaciones de Estado, la brigada más asesina que tuvo Gordon. Y entonces es una brigada donde existen 2 constancias judiciales. En una está Gordon disfrazándose de coronel y está Patricio Rizaro detenido, prevenido, ¿no? Y del otro lado está el hijo de Gordon, ¿no? Santo Godino, y le tienen una sábana atrás. Y le tienen una sabanita atrás. Santo Godino Gordon será. Sí, Santo Godino Gordon. Figura fue a Ushuaia, murió allá porque mató un gatito. Y tienen una sabanita detrás, y entonces le están teniendo la sábana para tomarse la foto para los carnés, de coronel, de brigadier, de policía, etcétera, etcétera. Esa brigada Panqueque es una de las brigadas que actuaba en la avenida Márquez y Panamericana, en la ruta Pilar Mercedes. Y es San Isidro, Olivos, San Fernando también, Acasuso y toda esa zona. En esa zona operaban esta banda y secuestraba, mataba, hacía lo que se le daba la gana. ¿Usted le llama Panqueque porque se daban vuelta para una No, ellos ideología u otra, o porque se llama Panqueque? en un rato de cocaína seguramente, y de la buena, en aquel entonces, no cafeaspirina pisada, Gordon bautizó graciosamente a su brigada con el nombre de Panqueque. Kelly, yo creo que toda la opinión pública asiste con especial interés a sus denuncias, porque por ahí usted denunció 3 o 4 sujetos y al mes o a la semana esos 4 sujetos estaban o detenidos o buscados y con muchas pruebas. Empezando por Macera. Correcto. Ahora, quiero que me explique qué vinculación tiene con esto Firmenich, a quien usted mencionó varias veces. Entre Camps y Firmenich para mí no hay ninguna diferencia.
y he repetido en un programa hace poco, y para mí es una satisfacción hacerlo ante interpelación, ustedes, los periodistas, de las preguntas concretas, lo siguiente. Nosotros, los argentinos, el Parlamento no existe. Nada más que para ver si hay 5 metros más de sauna mientras tienen las familias enfrente desocupadas, tiradas de los hoteles o de los inquilinatos, con las criaturas lavándolas en pleno invierno. Rechazo los 5 metros de sauna y todo el sauna. El término es este. Entre Camps y Firmenich no hay ninguna diferencia, y la justicia sigue andando a ciegas, y el gobierno sigue andando a ciegas, y las instituciones siguen andando a ciegas, porque nosotros estamos peleando y estamos investigando contra los Gordon, y aquí hay que suprimir el sistema de la mafia, y para eso hay que imponer el sistema democrático. Entonces hay que ir a la concepción, quién concibió a los Gordon, y de ahí surge el botín de guerra, y de ahí surgen 3 bandidos. Son Macera, que iba a suplantar a Perón, alias Cero o el Negro. Ya está, alias, eso ya lo sabemos. ¿el primero? ¿Eh? ¿Alias cuánto? Cero o el Negro. Cero. Sí. En Europa le llaman Herodes, por si no lo sabe la ciudadanía argentina. Los jueces lo saben. Luego tenemos a Viola. Y luego tenemos, por supuesto, un muchacho de la aeronáutica, que han enlodado a las instituciones primero que nadie. Por eso yo no acepto lo de la señora Bonafini. Yo no acepto... Perdóneme una interrupción. A propósito de la señora Bonafini, creo que fue ayer por Radio Colonia, si no me equivoco, usted la trató muy severamente, muy descomedidamente, diría. ¿Por qué fue eso? Ni descomedidamente ni severamente. El oyente lo interpretó así. Además, yo diría que con una gran preocupación, con un gran respeto a la señora Bonafini, y porque toda la ciudadanía va a seguir peleando porque aparezcan los hijos y se descubra este sistema de represión nazi que se aplicó. Porque algún día hay que hablarlo bien esto. Claro. Pero la concepción hay que entenderla, ¿no es cierto? Entonces, la señora Bonafini no puede el 9 de julio, con todo su dolor a cuesta, tremendo, ¿no? Como tremendo sería para cualquiera de nosotros que le faltara un hijo, fuera secuestrado, torturado y asesinado. Pero lo que no puede ella es confundir a medida que avanza su jerarquía, ¿no? En entender que los enemigos del pueblo argentino son las Fuerzas Armadas. Hay hombres que pertenecían a las Fuerzas Armadas, pero las Fuerzas Armadas pertenecen al cuerpo del sistema nacional, de la nacionalidad. Es decir, yo estoy en contra de este cretino, Monseñor Plaza, por ejemplo. ¿Cómo? Estoy en contra de este cretino, Monseñor Plaza, pero no iría el 25 de mayo, un Te Deum, aunque sabiendo que él está ahí adentro, a gritarle, salga de la catedral, el cretino Monseñor Plaza, va a decir, toda la iglesia está comprometida en esto. Perdóneme, que usted está armando un lío acá que no, ya me veo cómo vamos a terminar. Usted puede pensar lo que quiera, Monseñor Plaza. Porque si lo pienso, ¿por qué no lo puedo decir? Pero no, espere, usted emplea palabras que después... Cretino el cretino sabe que es una deficiencia de la inteligencia de acuerdo a la Real Academia. Sí, no he dicho nada más que eso. Eso se lo vamos a tener que explicar todos a un juez después. No, yo se lo explico. Sí, yo me nosotros de testigos ahí, ¿no? Imputados. Escúcheme. 236, usted primera parte, yo. No, espere, no, es que usted hizo una imputación, me parece más grave. A mí no me parece mal que usted defienda la institución de las Fuerzas Armadas, y yo comparto lo que usted dice. Gracias. Pero no comparto de que usted diga que el Parlamento no existe. Creo que merece el mismo respeto. ¿Cómo no existe? Las Fuerzas Armadas, usted lo dijo hace un rato. No, existe el Parlamento. Ahora, usted sabe muy bien que de repente las Fuerzas Armadas están administradas políticamente. Los administradores políticos son los responsables del grueso de las Fuerzas Armadas. En el Congreso hay también los miembros de la bancada, los que dirigen las cosas, ¿no? Que hacen quedar mal al Congreso, porque yo quiero que me diga cuál es el balance de las leyes del Congreso. Hay un buen balance. ¿Cómo, de la ley, ¿cuál es el balance? Si usted lee el diario de sesiones va a ver que hay debate, que hay discusiones, que hay trabajo en las comisiones. Hay trabajo, leyes. hay un trabajo administrativo. Hay un trabajo administrativo. No es administrativo, el hecho de Pero hacer leyes no es escúcheme bien lo que voy a administrativo. decir, Gambini. En la democracia tengo derecho a disentir hasta con el Parlamento. Sí, pero no Y este decir es un cualquier derecho, cosa, ¿eh? Escuche, este es un derecho que nadie me lo puede quitar. Sí, pero calificación... Y si yo digo algo contra Embelloni, entonces ustedes me van a salir a decir, no se meta con el diputado Embelloni. pero no, yo largo la No, carcajada. pero ¿eh? lo que sucede es que hay Usted puede no estar de Me hago el negro Martinez y largo la carcajada. No, lo que usted sucede es que muchas calificó. veces hay quienes dicen... No califico, Usted- hay quienes opino, Usted calificó a opino. toda la institución, No, perdóneme. señor, opino. Es que Bueno, hay quienes despacito, que dicen... si no toco la campana, no. Hay quienes no. dicen primero el Parlamento no existe y después van avanzando por ese andarivel y terminan asociándose con alguna
aventura golpista. Usted Usted sabe que no hay nada más importante para mí que luchar contra los golpistas. No, Ahora, correcto. hay golpistas, pero no hay golpe, Mm. ¿no? Pero una derecha, porque si la democracia no es de acero, y con el jueguito de una democracia que no es de acero, permitimos darle democracia a la derecha golpista dispuesta a asesinar a Alfonsín, o a Estracera, nosotros le estamos haciendo el juego, aunque alguno tenga el cargo de diputado. Según su tesis hay que eliminar la derecha. No, pero ahí hay una denuncia tácita. Pero está Adelante. hecha ampliamente ya entre varios jueces. Del nombre. Yo diría que, por ejemplo, cuando alguien con el cargo de diputado se va a ver a Stroessner ¿Quién es? en Belloni Ajá. y ¿Qué dice pasa que con- Stroessner y Perón son los sémulos de Hitler y Mussolini, Salte de allí al intento de asesinato al doctor Alfonsín. muy sencillo, Guglielminetti era el encargado de asesinarlo y los mexicañó a todos. ¿Y qué a tiene que ver, Gordon. ¿y qué tiene que ver Imbelloni? No, en Belloni sale corriendo a decir, van a asesinar a Herminio Iglesias. Yo le digo una cosa, ¿no? Si hay alguien que lo tiene que proteger a Herminio Iglesias es el gobierno. Porque ¿Por lo qué? necesita para noviembre urgente, para que sea el Puchinbal de noviembre. ¿No? Bueno. Pongámonos de acuerdo, porque las cosas hay que ponerlas en su realidad, ¿no es cierto? Sí, eso se lo va a tener que explicar usted a Herminio Iglesias cuando venga a este programa. Yo se y lo le quise, conteste. pero sí, pero escuche, pero ¿por qué no nos hacemos juntos de una vez por todas? ¿Por qué no lo traemos a Lorenzo Miguel acá, y en vez de que esté en Italia, y que nos diga qué clase obrera lo invitó allá, Bueno. y que nos explique el asesinato de Jorge Hugo Duchac en la sede de la UON, y que venga aquí el escribano Michan, y que venga Herminio Iglesias, y que nos demos un abrazo, todos unidos triunfarolan. Pero pongámonos frente a interpelación, ¿por qué no lo invitan ustedes? Yo vengo. ¿Usted quiere hacer un frente a frente con Herminio Iglesias? Face to face. Bueno, pero ¿no es cierto? nosotros no con tenemos- Herminio Iglesias solo, ya lo tuve en conciliación. Es decir, me dijo que él era, me señaló delante del juez, dice, yo soy negrito pero tengo los ojos azules. Entonces le dije, será bastardo. Escúcheme, Kelly, nosotros no tenemos ningún problema en invitarlo. El Esta problema- es el la problema democracia es- de los micrófonos. Escúcheme, que pero- vengan aquí. pero déjeme Vamos a hablar, hablar de muchachito. las cosas. ¿Quién es el conductor del programa, usted o yo? Bueno, pero No, pues si no, yo me democráticamente, siento si ahí, yo estoy usted me interpelado, pega. puedo pedir. Está bien que sea un diputado Bueno. abajo en la calle, no esté en el Está Congreso, bien, ¿no? está Pero... bien. Bueno, escúcheme. Nosotros no tenemos ningún problema en invitar a quien Ahí sea. está, salió El una pro- buena idea. El problema es si quiere venir. Si no Porque- quiere venir, es un problema de ellos, no mío. Yo Bueno, vengo. No, hay gente que no acepta venir a confrontarse con otras Claro, personas. porque de repente tiene 16 años de condena como Gordon. Bueno, sí, a Gordon Porque no el lo crimen de podemos Jorge traer. Uduchá cometido en una sede de los obreros de uno de los principales sindicatos de la República Argentina tiene que rendirse cuenta tarde o temprano. El Caín y Abel de la historia humana a la larga sale a la luz. Kelly, se acabó el tiempo. Qué lástima. Bueno, no va a faltar la oportunidad. Usted se ve que acá siempre tiene un asientito. Gracias. ¿Eh? Mire que yo tomo la palabra, ¿eh? No, a ver si viene todos los lunes ahora. Espere. No, no. mal no estaría, ¿eh? No, Una vez no. de periodista, otra vez de... Sí, la nos mesita sentamos acá. Claro, ¿por qué Claro. no? Adonoren, ¿eh? No, ¿sabe por qué no nos sentamos Ahí acá? Porque nos quedamos sin trabajo nosotros. Es muy simple. Es por eso que no Pero yo nos no sentamos cobraría acá. nada. No, pero nosotros sí cobramos algo por hacer esto. Si usted se sienta acá, nos saca el trabajo, nosotros no cobramos más. Exacto, el trabajo. Es en defensa propia que no lo traemos a esta Además, Kelly, perdón, lo de Confesión de Dubčak, prueba. lo de Dubčak fue a tribunales y no pasó nada. ¿De ¿no? qué? Lo de Dubčak fue a tribunales y no pasó nada. Yo le diría que va a pasar igual que la investigación de Fernando Arturo Branca, igual que Naum, igual que el Neumann, igual que el Aulet, igual que los Manuquian, hasta los envenenamientos van a surgir acá. Se acabó el tiempo, Kelly. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Hacemos un breve cuarto intermedio y enseguida estamos con el secretario general del Partido Socialista Democrático, señor Francisco Pazzi.